Cordial saludo, bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos reglas básicas sobre fórmulas. En primera instancia, pues vamos a crear unos pequeños formularios y de paso repasamos cómo es que se configuran y se editan las propiedades o los formatos para ingresar información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar cualquier celda. Vamos a ingresar acá dato 1, en esta vamos a ingresar dato 2 y en esta vamos a ingresar resultado. Vamos a combinar estas, las combinamos y en esta pues vamos a colocar suma. Este suma lo quiero en medio, un tamaño de letra un poco más grande. Quiero que esta información esté centrada. Vamos a darle 5 datos. Vamos a seleccionar 5 o 6 datos. A estos voy a darle un borde grueso. A este también le voy a dar un borde grueso. El borde es acá. Y un borde grueso. Vamos a darle un color a este fondo. Vamos a decir que es este verde. Vamos a darle otro color a este fondo. Vamos a darlo contrastado. Utilicemos un verde oscuro y una letra blanca. Podemos colocar esto en negrilla para que se vea más resaltado. Y ya. ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? Vamos a copiar este pequeño esquema y lo vamos a replicar para las demás operaciones matemáticas. Entonces, le voy a dar control C, lo voy a copiar, vengo para acá, control V, vengo para acá, control V. Sería una para la suma, otra para la resta, otra para la multiplicación. Coloquemos otra para la división. Trabajemos acá porcentaje, acá incremento y dejemos acá en la parte inferior el decremento. Luego editamos los encabezados de cada uno de estos formularios. Entonces vamos a colocar acá resta, multiplicación, división, porcentaje, incremento, último como decremento. Vamos entonces a darle formato a los datos de entrada. Entonces vamos a decir que los datos de entrada de esta parte, si presiono control y selecciono cada una de las secciones donde voy a ingresar la información, pues puedo hacerlo de manera múltiple. Con cualquiera que seleccione voy a poder darle formato. Le doy menú contextual, digamos que a esta. Formato de celda, voy a decir que es número, que va a ser entero, o sea, no va a tener decimales, que voy a usar separador de miles y le doy a aceptar. Ya quedaron todos configurados, ¿sí? Si observamos acá en la parte superior, quedaron todos configurados como números. Ahora acá a esta le voy a indicar que es porcentaje, lo mismo que esta que es porcentaje y esta también porcentaje. Lo que es dato 1, en este caso, presiono control y selecciono las demás. Estos van a ser números enteros. Así que son números enteros, no llevan decimales. Puedo utilizar o no los separadores de miles. Y estas columnas, lo que es esta, lo que es esta y lo que es esta. Recuerden que estoy presionando la tecla control y luego selecciono las demás. Lo hago con
el formato de porcentaje. Voy a dejar un solo decimal. Primero, yo debo configurar antes de ingresar la información, porque si ingreso la información y luego selecciono el formato, me va a mostrar un dato erróneo. Vamos entonces a definir lo que son los resultados. Para lo que es la suma y la resta, el proceso de la operación matemática hereda los datos o el tipo de datos que yo estoy utilizando en la entrada. Mientras que para la multiplicación, la división y obviamente el porcentaje, que es una multiplicación combinada con una división, yo debo decirle qué tipo de dato debo mostrar. Entonces vamos a seleccionar acá en la multiplicación, que son datos enteros, formato de celda, que es número entero sin decimales. Puedo utilizar o no separador de miles. Pero para lo que es la división y los demás elementos u operaciones matemáticas, sí debo dejar al menos uno o dos decimales, porque normalmente la división no es entera. Entonces voy a seleccionar esta, voy a seleccionar esta, voy a seleccionar esta, y voy a seleccionar esta, y le voy a decir que es un número entero, o sea, acá en formato de celdas, que es un número entero, perdón, un número decimal, y que va a tener dos posiciones decimales. Si quiero o no, utilizar el separador de miles. Hay una diferencia entre el separador de miles y lo que es la coma decimal. Entonces, dependiendo cómo esté configurado el sistema, yo puedo validar eso desde acá, desde opciones, acá donde está avanzadas, el separador del sistema, el decimal, en mi caso, lo tengo como por predeterminación, que es una coma decimal y un separador de miles en punto. Si yo quiero cambiar esto, pues simplemente modifico esto acá, o sea que el separador decimal sea la coma y el separador de miles sea el punto. Entonces ya con esto pues garantizo cómo es que voy a ingresar la información. Vamos a ingresar entonces algunos datos acá y los vamos a replicar en los demás formularios. Entonces ingresemos acá, varios datos. Observen que cuando yo digito un número por encima de 1000, entonces me coloca el punto de 1000. ¿Sí? Colocar más datos acá. Ok. Vamos a tomar estos mismos datos, los voy a copiar, pero no me voy a traer el formato para los demás, sino que simplemente voy a seleccionar acá, le doy menú contextual y me aparecen estos otros tipos de formatos a los cuales yo puedo aplicar. O sea, si yo le indico acá en pegar, pues me va a pegar todo, ¿sí? Como si fuera el control V. Pero acá solamente me va a ingresar los valores, o puedo ingresar la fórmula, o puedo ingresar la transpuesta. Observen que ya me lo coloca de manera horizontal en vez de vertical. O puedo ingresarle solamente el formato. Como no tengo formato, pues no me va a mostrar nada. En este caso voy a colocar los valores. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a colocar los valores. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a colocar los valores. En esta, pues simplemente voy a tomar alguno de estos datos. Voy a tomar, por ejemplo, este primero. Y voy a replicarlo acá. Entonces, sería sencillamente esta partecita. Para los porcentajes, pues digamos cualquier valor, digamos un 10% acá. Observen que cuando yo digito 10, él automáticamente me coloca el decimal que yo le definí y el símbolo de porcentaje, porque yo definí toda esta información que van a ser porcentajes.
van a ser porcentaje. Entonces, acá vamos a colocar otro dato, vamos a colocar 25, por ejemplo, voy a colocar acá 33, coloquemos acá 5, 8%. Y vamos a utilizar estos mismos valores para los demás procesos. No importa qué valores voy a tomar. Cuando yo copio información, si solamente quiero trasladar el dato, simplemente le digo que me coloque los valores, ¿sí? Ahora, si yo quiero trasladar formatos, trasladar formas, esquemas, hipervínculos y cosas así, entonces sí debo indicarle que debe ser todo, o sea, con control V. Vamos entonces a hacer las operaciones matemáticas de cada uno de de esas operaciones. Entonces, voy a enseñarles cómo ingresar información en Excel. Recuerden que en Excel la unidad básica de almacenamiento es la celda. Entonces, por la misma razón, las operaciones se realizan entre celdas, no entre datos. A mí no me interesa qué dato es el que existe acá. A mí me interesa es el tipo de celda o la celda como tal, la cual voy a operar. Entonces, una forma de ingresar la información es dándole igual. Yo voy a decir que este dato más este dato y le doy Enter. ¿Sí? A esto le llaman referencias relativas. ¿Por qué? Porque es relativo a la posición donde está ubicado. Cuando yo complete, él va a trasladar de la misma forma como me traslado buscando el resultado, me va a trasladar las entradas. Entonces, en este caso está 6 de 6 y para el siguiente ya es 7 de 7 y así sucesivamente. Le doy clic sostenido y completo las demás. Entonces, acabamos de realizar nuestra primera fórmula, que tiene que ver con suma. Vamos a hacer la resta. Estamos haciendo operaciones matemáticas. En este momento no estamos trabajando con funciones. Otra forma de ingresar de ingresar pues las fórmulas y más adelante las funciones es presionando la tecla más. ¿Por qué utilizan la tecla más para la igualdad? Porque es una tecla que está muy cerca a la parte derecha donde te ubicas con el mouse y lo estás trabajando con la derecha y adicional pues esa tecla está presente en los teclados exclusivamente numéricos. Entonces es mucho más práctico trabajarlo desde ahí que irme a un teclado alfanumérico, presionar Shift igual y se obtienen los mismos resultados. Entonces vamos a tomar esta menos esta y obtenemos el resultado. Si yo en vez de darle clic sostenido cuando tengo un formato preestablecido o cuando ya tengo datos predefinidos, le doy doble clic en esta partecita, en vez de darle clic sostenido y arrastrar, le doy doble clic, él automáticamente me completa el resto de la información de manera relativa. Vámonos para la multiplicación. Entonces, ya sabemos que esto es igual. El asterisco no es la X por este. Y de igual manera, yo le voy a dar doble clic. Observen que acá yo no le cambié el formato de celda a que me dejara enteros, porque si estoy multiplicando enteros, pues el resultado va a dar enteros. Pero si yo en algún momento cambio alguno de estos datos por decimal, debería dejar también decimales en esta partecita. Acá lo voy a dejar sin decimales. Observen que el punto de miles está como yo lo configuré y los decimales con coma. Para la división sí es muy importante dejar decimales porque no siempre las divisiones son enteras. Las divisiones no siempre son enteras. Entonces, vamos a realizar acá la división. Entonces, la división va a ser
igual este dato slash este otro dato y le doy enter. Observen que me aparece 243, pero si yo me vengo para acá y miro el formato de celda, observen que cuando yo le incremento el número de decimales, la cantidad de información es mucho más extensa. Esto le llama mantisa, es mucho más extensa. Entonces él lo que hace es aproximar, por ejemplo, de 6. Si yo voy a eliminar este decimal, entonces lo aproximaría al siguiente, que es 3. Y si es por debajo de 5, entonces lo aproxima al anterior, dejándolo en el mismo valor. Miren, este es 3. Si yo elimino esto quedaría en 8. ¿Sí? Este 8 me convertiría este 7 en un 8. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Bueno, dejémoslo entonces con 2 decimales. Dejémoslo con 2 decimales, le damos doble clic acá y me aparecen los valores. Es muy importante que cuando yo opere estos resultados y desee trasladar esta información, traslade la celda o el resultado de la celda, no el dato. ¿Por qué? Porque si yo traslado el dato, recuerden que esto eliminó algunos decimales y eso me va a presentar errores de, digamos, de tolerancia o de aproximación. ¿Sí? Entonces, vamos a adelantar los demás procesos. Vámonos para porcentaje. Entonces, un porcentaje es simplemente la multiplicación del dato, ¿sí?, por el porcentaje. Ya lo habíamos definido que un porcentaje, vamos a hacer un recorderis por acá, un porcentaje, vamos a hacerlo acá, acá. Entonces, un porcentaje equivale a tener un dato cualquiera dividido 100. Entonces, cuando yo a un dato le deseo sacar cualquier fracción de 100, lo que debo realizar es una multiplicación. Entonces, en este caso, pues, yo voy a, en este caso, yo voy a realizar la multiplicación. Entonces, igual este dato multiplicado por el porcentaje. Y él automáticamente me multiplica por 10 y divide por 100. Entonces sería 5.60. Vamos acá, le damos doble clic para que lo complete. ¿Sí? Para que lo complete. Nos venimos para acá. Vamos a hallar el incremento. Recordemos que el incremento es sencillamente el incremento es tener un porcentaje sumado, o mejor, el 100% sumado a un porcentaje. Pero el 100% ¿qué es? Es 100 sobre 100, ¿sí? Más el porcentaje. 100 sobre 100 es 1 más el porcentaje. Entonces esto es lo que nosotros vamos a trasladar acá en el incremento. Entonces el incremento acá sería igual este dato multiplicado, abro paréntesis, 1 más el dato del porcentaje. Mírenlo, acá está. 1 más el dato del porcentaje. Entonces cierro acá, le doy enter. Y este sería el
10% más de 56. Visualmente puedo analizar esta partecita, observando que si es un incremento, pues debería ser un valor superior al dato 1, ¿sí? Y un 10% pues sería más o menos 5, un poquito más de 5. Entonces 56 más 5, 61 más o menos. Ahí está bien el cálculo. Por ejemplo, en este 125 más el 25%. Yo diría que sería 25, un poco más, 30. Me daría más o menos por ahí 150. Debería esperar algún valor cercano a 150. Miremos a ver. 157. Muy bien. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues yo ya garantizo que la fórmula está buena y ya tengo mi referencia o mi proceso para realizar el incremento. Para el decremento, ya lo que hago es que simplemente ese 100% le va a restar ese porcentaje, o lo que es lo mismo, tener 1 menos el porcentaje, ¿sí? Sabemos que 1 es el 100%. Entonces nos venimos para acá, vamos a acá, seleccionar, le decimos igual este dato multiplicado por, abro paréntesis, 1 menos el porcentaje. Cierro. Ya tenemos el valor. Y más o menos yo debería asumir que es un valor, ¿sí?, menor al dato que tengo acá, porque es un decremento. Entonces, 56, el 10%, 5,6, más o menos 5, es 50. Entonces, esto está muy bien. Y ya con esto, pues, quedamos claros respecto a lo que es la forma de introducir información de tipo fórmula en Excel. Haciendo un recorderis, recapitulando, trabajamos siempre con celdas. Siempre trabajamos con celdas. Cuando yo tengo acá la información para editar, el mismo cuadro, ¿sí?, de fórmulas me indica con colores cuáles son los datos que yo estoy procesando. Miren que acá me lo coloca en azul, esto me lo coloca en verde, y si tuviera muchos más datos, pues me colocaría mucho más colores. ¿Listo? Entonces, siempre trabajamos con celdas, no con valores. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar este valor más adelante y el resultado debería cambiar al ser relativo. ¿Listo? Entonces, esa es la razón. Tener muy presente de no cambiarle el formato a los datos negativos con colores, porque yo puedo manipular esa información de color desde acá. Entonces, no es muy fiable que digamos. Respecto a la multiplicación, pues con base en los datos que yo tenga ingresados, si yo los tengo decimales, pues el resultado debería ser decimal también. Y con la división, así yo tenga datos enteros, sí debo procurar tener valores decimales. ¿Por qué? Porque yo acá puedo tener, por ejemplo, 10 dividido 2, que sería un entero, me mostraría 5, y los ceros aquí no tienen peso, pero en este caso, por ejemplo, 1.89 sí me está diciendo que no es una división entera. Lo mismo sucede con los porcentajes, porque el porcentaje es una multiplicación, pero una división por 100. Entonces, yo debo tener muy claro eso, adicional a que estoy ingresando datos de porcentaje también con valores decimales. Muy bien. Entonces, ya con esto, pues aprendimos cómo ingresar fórmulas en Excel. Muchas gracias.